A ver, bueno, mucha gente por aquí. A ver, ¿se oye? Hacerme así con la cabeza. Vale, bien, muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias. Estoy aquí. Si se oye perfecto. Aparte el chat funciona, que es muy importante porque por ahí nos vamos a comunicar hoy. Así que bueno, muchísimas gracias a los que han podido conectarse, porque sé que muchas personas no se han podido conectar al directo por diversas razones, trabajo, responsabilidades, etcétera, ¿vale? Pero bueno, a los que sí pudieron, muchísimas gracias. Al final, una súper sorpresa, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar un poquito esta clase. Voy a compartir ahora sí la pantalla para compartir un poquito lo que tengo aquí para ir hablando poquito a poco, ¿vale? Esta clase está como súper enfocada para las personas que ya saben más o menos lo que les pasa, pero siguen repitiendo, ¿vale? Que no serán pocos, ¿vale? Entonces, lo que vamos es a descubrir cómo dejar de repetir la historia. Y hoy os voy a enseñar y a comprobar que esto puede pasar, ¿vale? Que es la parte más bonita de la clase. Así que si estás aquí no es porque no sabes qué te pasa. Precisamente si estás aquí es porque ya sabes demasiado. Estás absolutamente intoxicado o intoxicada de tantas terapias, de tantos libros. Y aún así estás atrapado en un patrón. Ese patrón es el patrón medular, es ese que te da esa orden hipnótica de la infancia y que no te deja avanzar en ciertos temas, ¿vale? Antes de entrar en ninguna metáfora, me voy a presentar, ¿vale? Yo soy María Tinoco, la creadora del método Arrebol, que ya muchas personas han podido experimentar. Soy terapeuta en autohipnosis, programación neurolingüística, terapia transgeneracional. Todas ellas integradas desde la neurobiología, escuchando al cuerpo, y el funcionamiento real de la mente. Y sí, es basado en ciencia. No está basado en magia, ni en karma, ni en pensar en positivo. Todo esto, si quieres, es un plus, un bálsamo al final, pero en ningún caso es nuestro, nuestro eje primordial, ¿vale? Así que todo este método está basado siempre en algo que es real, ¿vale? Acompaño a personas en procesos de reprogramación del inconsciente, que es esa base de datos de la que hablaremos ahora. Una base de datos que, por cierto, está hecha desde la concepción y en muchos casos ha traspasado al transgeneracional, o sea, más allá de ti, llegando a los ancestros, ¿vale? Esta base de datos, que está obsoleta y antigua porque no se ha actualizado, ¿vale? Ahí está esa información personal y esa información del clan, en el caso de que veamos el transgeneracional, que guarda toda esa memoria. Y esto ya está demostrado por la biología, no me lo estoy inventando yo. A través de la epigenética, la memoria inmunológica, la memoria metabólica, hacen que ciertas condiciones del entorno pueden dejar programaciones en el funcionamiento celular de nuestras células. Y esto lo puedes googlear después de la clase si quieres. O sea que está demostrado además que sí que guardamos cierta memoria en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso. ¿Vale? Son más de 1000 las personas que han transformado su vida a través de la terapia uno a uno con el método y además de los programas del método Arrebol y el programa El Puzzle, que es el que ahora mismo estamos haciendo, también en talleres, etcétera, transformando la herida de cualquiera de las formas. Durante muchísimos años he acompañado a tantísimas personas que habían hecho terapia de todo tipo y habían leído teorías, sabían cuál era su herida perfectamente, ¿eh? Y aún así estaban repitiendo el patrón porque lo hacían desde la teoría, no trabajaban desde la estructura, no iban a una intervención y una integración progresiva, que eso es justamente lo que vengo a hablar hoy. Para quienes todavía no lo hayan descubierto, vengo a explicar que
qué parte de tu sistema no te deja salir de allí, de esa herida, mucho más allá de que la tengas identificada, ¿vale? Así que si quieres cambiar tu destino, que entre comillas no está escrito, si está escrito depende de qué religión lo diga, ¿vale? No es un castigo que tienes que cargar por toda tu vida, así que puedes cambiar tu historia con la metodología adecuada. Si lo haces con el método adecuado, puedes llegar a cambiar tu historia, ¿vale? Así que empezamos un poquito con la materia, ¿vale? No me voy a poner tan profunda, pero sí que es importantísimo que entendamos estas pequeñas bases de la ciencia para que entendamos el por qué funciona, ¿vale? Y luego entenderemos el para qué lo vamos a hacer funcionar, ¿vale? Entonces, en la física, la teoría de la relatividad de Einstein, que seguramente alguien por ahí habrá escuchado, existe la dilatación temporal que demuestra que el tiempo no es rígido y que puede estirarse según la posición y la velocidad, ¿vale? Nuestra mente hace lo mismo, o algo muy parecido, cada día. Nuestro cerebro puede revivir el pasado con tal intensidad que lo siente en el presente y también puede proyectarse al futuro como si estuviera ocurriendo en este momento. Ya sé que suena muy loco, ¿eh? Pero es así. O sea, para la neurociencia, recordar algo y anticipar algo activan las mismas redes neuronales. Es decir, psicológicamente, si viajamos en el tiempo, entre comillas, lo que revivimos o anticipamos influye en nuestro estado actual y en nuestra realidad, por ende, ¿vale? En la película, ¿vale? Que espero que todos hayáis visto porque me he enterado que muchas personas que no la habían visto, otras que las han visto en estos días y sé que sabían. De todas formas, es una máquina del tiempo que hace que el protagonista pueda cambiar su vida a través de viajar en varias etapas a diferentes momentos del tiempo. En la película esta, pues está Marty McFly, que es el que cambia su destino, pero no lo intenta arreglar desde el presente, dándose con la misma piedra. Él lo que hace es viajar en ese tiempo, ¿vale? Entonces, yo diría que en esta metáfora, el presente es el síntoma. Eso es lo que nos pasa. El presente sería el síntoma, ¿vale? Él viaja al pasado, incluso va al transgeneracional en otra de las películas, en la número 3, pero no vamos a entrar ahí, sino que él viaja al pasado porque el problema o el síntoma que está en su presente, que aún no está en su futuro, pero que lo está proyectando, si no va hacia atrás y cambia esas dos partes, ¿vale? Ahí, por cierto, hay los temas que me habéis dicho que queríais ver más eran la abundancia y la pareja. Y también, en tercer lugar, quedó los comportamientos compulsivos con, por ejemplo, con la comida, etcétera. Esto me lo habéis preguntado mucho, pero sobre todo me habéis dicho la pareja y la abundancia. Son los dos temas más importantes, así que los podríamos trabajar hoy, ¿vale? Esto no se trabaja manifestándose al futuro, que es lo que la mayoría de terapias y personas creen, que van a encender un incienso, se van a imaginar en futuro y lo van a conseguir. Yo no digo que eso no sea algo que puede ayudarte en el proceso, pero no es ni muchísimo menos lo único que tienes que hacer. Si no hay un cambio en cómo ves tu pasado y dejas de identificarte con él, sea cual sea, de dolor, de abuso, de violencia, de hambruna, de injusticia, de abandono, de lo que sea, ¿vale? Si tú sigues resonando con ese pasado, tu proyección va a estar resonando con ese presente y va a crear un futuro, ese destino, entre comillas, se va a crear a través de ese mismo pasado. Por eso es tan importante, ¿vale? Vas a estar repitiendo la historia en bucle y sobre todo vas a estar agotado y agotada, aunque sepas cuál es tu herida, porque al final no es saber la herida lo más importante, ¿vale? Estás como anclada en donde se configuró esa parte de tu base de datos con la identidad que tenías en la niñez, además, ¿eh? Y eso es exactamente lo que ocurre cuando dejas de identificarte con ese lastre emocional que llevas. Porque eso es lo que te impide llegar a los objetivos, bien sea esos objetivos físicos, emocionales, materiales o de cualquier tipo, ¿vale? Así que el gran error es confundir, voy a coger mi taza, la toma de conciencia con la transformación. Una cosa es la toma de conciencia y la otra cosa es la transformación. Yo puedo tomar conciencia de que tengo arrastrando todo esto,
Pero si yo no intervengo en ese punto del pasado, lo más probable es que tarde mucho, que pierda mucha energía y que si lo logre es muchísimo más agotador y más difícil, ¿vale? Porque para mí la conciencia, más o menos el saber qué es lo que me pasa es un 20% o incluso menos, diría yo. Pero bueno, siendo generosas, un 20%. Así que para poder avanzar mejor, sin ese peso adicional, es mejor ir hacia atrás y soltar lastre, dejarlo allí, ¿vale? Porque vamos a manifestar el futuro y lo tenemos que hacer desde la base. Y depende de qué base tengas, obtendrás un resultado, obtendrás otro resultado. Eso es como el material que tienes en la cocina para hacer una receta. Depende de qué material tengas, te puede quedar un resultado u otro, aunque tú sepas cocinar muy bien. Porque lees mucho, consumes información, escuchas podcasts. O sea, tienes todo ubicado, la herida, los traumas, quién es el malo de la película, quién es todo. Pero ahí se queda, hay más información, más información, más información. Y aplicarlo es lo complicado, o no, ya veremos. Todo el mundo quiere aprender desde fuera, es una particularidad que tiene la mente, una trampilla que tiene. Pero realmente lo que transforma, siempre, 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 digan lo que digan, es desde adentro. La transformación siempre es desde adentro, jamás es desde afuera. Yo lo intenté también muchos años, ¿eh? Desde afuera, pero no, o sea, es desde adentro, ¿vale? Y aquí, en este punto, me voy a poner cuántica y te voy a explicar por qué. Porque tú puedes cambiar tu presente y lo vas a hacer solamente cambiando cómo observas tu pasado. Y te voy a explicar el experimento de la doble rendija, que a lo mejor has escuchado, a lo mejor no, a lo mejor también lo has escuchado y no lo has entendido, y a lo mejor hoy es el día de ese antes y ese después de entenderlo, ¿vale? Si miras aquí lo que pone en la diapositiva, pone como onda y como materia, ¿vale? Y este experimento, o esta teoría, mejor dicho, básicamente lo que quiere decir es que cuando observas un evento, ¿vale? Pasa de convertirse de onda, que es una posibilidad, algo que podría ser una onda, a comportarse como un átomo, que es la materia, algo que lo he logrado, ¿vale? O sea, de algo efímero que sueño a algo tangible que consigo. La pareja, la abundancia, ese trabajo, mi comportamiento con la comida, lo que sea. Es una idea, pero claro, el ojo observador, según el experimento de la doble rendija en la cuántica, ¿vale? Dice que la posibilidad de convertir algo en tangible solamente pasa cuando el observador hace que esa onda se convierta en materia. El observador es el que lo logra y ese ojo observador, señoras y señores, no es el ojo, no es nuestro ojo de la cara, es nuestro inconsciente. Es cómo vemos, es esa película que tenemos grabada, esa base de datos sin actualizar o con pocas actualizaciones, ¿vale? Es la información que llevas en tu base de datos, es ese ojo. Lo que nos confundía antes con esta teoría, o al menos hablo en primera persona, es que yo pensaba que era el ojo, y es el ojo del inconsciente, el que está conectado, ¿vale? Entonces, esa información del inconsciente es la que convierte la onda en materia o la que podría cambiar esa onda a materia, ¿vale? Em, por eso, la mayoría de personas se queda en el deseo y no llega a tener la vida que sueña, la pareja que sueña, el dinero que sueña, el trabajo que sueña, porque no siente que se lo merezca por su pasado. Y en realidad no es que no te lo merezcas, es que no te lo permites, pero porque hay una orden hipnótica detrás, ¿vale? Aquí voy a ver si en el chat alguien me quiere poner qué es lo que más se os está resistiendo en la vida. O sea, qué cosa es la que dices, esto casi siempre, la glándula pineal, correcto. Casi siempre
Se oye en eco y doble voz. ¿Todo el mundo me escucha en eco? No. Vale, vale. Ok, perfecto. Yo te oigo bien. Vale, ok. No, porque si no me desconecto de aquí. Vale, perfecto, gracias, ¿eh? Abundancia y amor me ponen por aquí. Exacto, que son las dos más que me han pedido en general. Exacto. Paz, muy bien, también es un estado, correcto, muy bien. El trabajo, claro que sí. El merecimiento. ¿Cómo cuesta trabajar el merecimiento? Porque viene de la infancia. Ahora os explicaré esto, porque es verdad que muchas veces nos da esta cosa sentir que nos merecemos algo. Es como, no me lo merezco, ¿no? Yo el paso de dar el divorcio, la inseguridad, eso también se convierte en materia. El divorcio, el papel, se convierte en materia. Eso también. Cansada. La valía, tanto tiempo me lleva. A ver, yo trabajo 6 años en programarme. Esto es un clásico. Es un clásico que ha pasado a muchísimas personas que llegan al método y que llegan al puzzle, que han probado todo, pero porque no está bien entendido. Yo no sé qué terapia has hecho, pero a mí me pasó también. En mi caso me ponen aquí la mala relación con las personas, en especial con la familia de mi pareja, pues eso también se puede volver tangible. Una relación diferente, una relación que sea acorde con la conciencia, ¿vale? Pero yo me imagino que ahora en este punto la gente me dirá, bueno, pero a ver, María, ¿esto qué, qué tiene que ver con todo lo que sea la doble rendija, tal, todo esto qué tiene que ver esto con mi herida? Pues ahí está la clave, que la herida es la que está haciendo que ese ojo observador, esa información del inconsciente, lo mire todo desde una información del pasado que está basada en tus traumas, ¿vale? Y eso se va a proyectar en todas tus relaciones. Por eso si cambias de pareja, si cambias de trabajo y sigue repitiéndose la historia, porque no estamos cambiando el lente con el que lo vemos, ¿vale? Es el lugar desde donde miras, en pocas palabras, ¿vale? Porque cambiar desde donde miras no es lo más importante, no basta solo con saber lo que es. Hace falta ir a esa partecita de tu historia e intentar que la veas y que dejes de identificarte con ella. Que no es que tú vas a borrar lo que pasó, es que te vas a identificar diferente. Ahora te explicaré esto, lo explico ahora. O sea, en pocas palabras, digamos que hay un ojo, que es el inconsciente, que solo te permite convertir en materia aquello que tu filtro o tu sesgo inconsciente te permite ver. Si no lo puedes ver en tu información inconsciente, no se materializa jamás, por muchas velas que enciendas. Siento ser un poco cruel. Puedes encender velas, ¿eh? A mí me encanta, pero no es lo que va a cambiar. Entonces, si no actualizamos nuestra base de datos, el ojo observador seguirá proyectándose en esa misma onda y no en la materia. Y seguirás soñando constantemente, ¿vale? Porque seguirá siendo una posibilidad. Esa realidad paralela que todavía no existe, seguirá siendo una posibilidad que no te permites, ¿vale? Yo sé, soy consciente de que todo esto es bastante complicado. Sé que muchas mentes no van a poder entenderlo hoy, pero no importa. Hay muchas otras que sí lo van a entender hoy y son las que van a hacer esa transformación, ¿vale? Y es a las que me estoy dirigiendo. Si no, pues esto en el perfil se va a ir integrando poco a poco, ¿vale? Em, hay para personas, esto es prácticamente imposible, ¿vale? Solamente para los que están entendiendo cuál es la base de la reprogramación de su vida es para quien va a resonar toda esta información, ¿vale? Pero si no cambias esa información de esa base de datos desde la que proyectas hacia el futuro, que es el ojo observador de la doble rendija, ¿vale? No podremos abordarlo de manera diferente, ¿vale? Por eso es tan importante trabajar
en el pasado. No para regocijarnos del dolor, como alguna vez me han dicho. No, es que en el pasado no, es que no vamos a regocijarnos con el lodo. No, no. Al contrario, vamos a entender y a dejar de regocijarnos en ese dolor, precisamente. O sea, si no cambias, es tal cual la película, si no cambias el punto donde se configuró la información, la proyección será la misma, aunque tú cambies de pareja, de trabajo, de casa, de ciudad, de país, de planeta, ¿vale? Y no porque no sepas manifestar. Seguramente eres una persona súper espiritual. Estoy convencida. Sino porque el observador sigue siendo el mismo. La herida. Entender solo no cambia la línea temporal. No puede cambiar la línea temporal. En cambio, intervenir en ella sí. Y lo hacemos a través de nuestra observación. Transformar es modificar el evento que lo originó. O sea, en pocas palabras, el sistema que tienes montado no se rompe con comprensión. Se transforma con una intervención donde tiene que ser y, por supuesto, con un método que funcione, un método seguro, un método que esté probado. ¿Vale? Seguimos. Déjame ver si hay alguna pregunta por aquí también. A ver. Dejar de repetir después de... Contaremos los testimonios. Perfecto. Eso es lo difícil, claro. Ahí está el reto. Reto, es un reto que tenemos. No es como un problema, es más bien un reto, porque sabiendo que se puede, existe la posibilidad, entonces solo es entender cómo lo puedo hacer, ¿vale? Aquí, ¿vale? Os voy a dar la noticia que muchos ya saben, pero para los que creían que el inconsciente estaba buscando ser feliz, vamos a tener que bajar a tierra y tocar un poco el suelo, porque el inconsciente no busca que seas feliz. El inconsciente busca coherencia con su historia, con tu historia. Y como veis aquí está, desde la concepción, todo el embarazo, toda la infancia y todos esos recuerdos son la historia a la que va a resonar tu presente, sea cual sea. Y en este punto aprovecho para decir, aunque tus recuerdos sean bonitos todos, porque no tiene una cosa que ver con la otra, ¿vale? Entonces, otra razón más para cambiar esa interpretación del ojo observador sobre nuestro pasado, que repito, no es cambiar el pasado, ojo, es no seguir viviendo en él, porque lo vamos a reinterpretar, lo vamos a entender y vamos a hacer que funcione diferente entendiendo el funcionamiento del inconsciente. O sea, ese patrón que hoy te limita, antes te protegía. Y quien dice proteger, dice que te hacía pertenecer. O sea, no es supervivencia. En muchos casos sí era supervivencia textual, ¿eh? Pero yo diría que en la mayoría de los casos era pertenencia. Pero eso es supervivencia en el inconsciente. ¿Por qué? Porque todos esos recuerdos, esos patrones que se formaron, evitaron rechazo, evitaron burla, evitaron abandono. Y eso te ayudó a sobrevivir emocionalmente o simbólicamente. Entonces, cuando tú cambias el sistema e intentas volver atrás, no es un sabotaje, es que así funciona el cerebro. No es que tú seas rara o raro, no, es que así funciona. Por eso hay que entender cómo funciona el inconsciente para poder desprogramar esa parte. Además, el inconsciente tiene muchísimas trampillas, ¿eh? Por eso es muy importante que no te sigas autoanalizando, leyendo y leyendo, porque te vas a quedar agotado y agotada y vas a estar dando vueltas de hámster y en bucle, ¿vale? Por eso, hoy te quiero decir esto. Las 5 características principales del inconsciente, porque tiene muchas, ¿vale? Prioriza la supervivencia. Hemos dicho, hemos dicho que la supervivencia puede ser simbólica, ¿vale? No el bienestar, ¿vale? Prefiere lo familiar a lo sano. Es curioso esto, ¿eh? Así es el inconsciente, prefiere lo que conoce. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida hemos estado incluso en relaciones que sabemos que no son buenas, pero es la zona de confort? Yo lo he hecho. No entiende el tiempo, o sea, el inconsciente es atemporal. Por eso vamos a usar nuestra máquina del tiempo para llegar allí. Defiende su identidad o la identidad que la salvó. O sea,
va a defender lo que tú llamas personalidad a capa y espada. O sea, porque si tú eres tímido o eres extrovertido, fue por supervivencia. Y vas a creer que es tu personalidad, como cualquier otra característica. Acabo de decir esa por decir alguna, ¿eh? ¿Vale? Y el inconsciente tiene otra característica muy importante que quiero que entiendas hoy. Es que sin acompañamiento el sistema vuelve atrás porque no eres capaz de verlo solo. Es como intentar verte un lunar en la espalda, sin espejo. ¿Por qué? Porque el sistema va a intentar volverte a llevar. Por eso muchas veces hemos hecho terapia y luego pues otra vez para atrás. En el momento nos sentíamos mejor, claro. ¿Qué es lo que realmente te frena? Te lo voy a explicar. Lo que realmente te frena es que tú obtienes un beneficio oculto de no cambiar. Y esto me ha hecho muchas conversaciones muy profundas con muchas personas. Y muy buenas, por cierto. Porque ese beneficio es, o sea, salir del sistema es el beneficio, de que no salir del sistema, perdón, es el beneficio que sería perder tu identidad. El inconsciente no quiere que pierdas tu identidad, que tanto le costó, porque la tiene para sobrevivir. Entonces, soltarla no va a ser tan fácil, ¿eh? También otra cosa importante, ¿por qué no la suelta? Porque saca beneficio, porque tiene que vivir un duelo de esa muerte simbólica de esa parte de ti que ya no va a volver. Otra de las cosas que pasa, por ejemplo, es romper lealtades invisibles y muchas veces con personas que quieren mucho. Y esto es como ser el malo de la película. Entonces te toca enfrentar la culpa, que no es poco, la deuda y la culpa, que son dos grandes lastres que llevamos. Entonces, nada de eso es cómodo. Ah, otra cosa que no nos gusta hacer es escuchar a la biología. Nos gusta callarla cada vez. Una pastilla por acá, me da por allá, no siento allá, me pongo a trabajar más y no escucho mi mente. ¿Por qué? Porque nada de esto es cómodo. No es, con la palabra no es cómodo. Cuando tú cambias, el sistema completo, familiar, completo, se reordena. Y quien dice familiar, dice familia nuclear, familia simbólica, que es el trabajo, y familia política, que por ahí me hablaban de la familia de la pareja. La familia para el inconsciente da igual que sea el grupo de amigos, o sea, la familia igual. Entonces, claro, cuando tú cambias y todo eso se reordena, eres incómoda para el resto. Y eso genera rechazos. Y eso es el pez que se muerde la cola porque entonces resuena con la herida, entonces dejas de hacerlo porque claro, eso te activa el abandono, el rechazo, la injusticia y así sucesivamente entramos en la rueda. Por eso nosotros vamos a ir hacia atrás. A ver, lo que sí funciona, lo que sí yo tengo comprobado que funciona, es como Marty McFly hizo, ¿vale? Que es viajar para intervenir, no para ir a regocijarse del dolor. Es tu mente es la máquina del tiempo, ¿vale? Entonces, como no distingue el pasado del presente, como hemos entendido, podemos usar esa característica a nuestro favor. Así como esa misma característica es la que nos ha hecho sostener el dolor durante tantos años, esa misma característica es la que nos va a sacar del dolor. Así que tampoco no entremos en pánico porque eso mismo es lo que nos va a ayudar. Cuando tú intervienes en el pasado, ese recuerdo emocional cambia y la respuesta actual se modifica tal cual en la película. Modifica el pasado y el presente cambia. Y es así tal cual. No es borrar lo que pasó, no es negar lo que pasó, no es luchar contra todo lo que te pasó. Es intervenir en la raíz. Y sobre todo dejar de identificarte con tu pasado, que aquí está la clave. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace con estructura, con repetición y por supuesto con acompañamiento. Y sobre todo con una integración progresiva, no toda de golpe, porque esto es medio falso. A mí cuando me dicen, no, es que yo en 2 días yo ya... no es que no te crea que te sientes bien, pero creo que te falta ese sostén durante el tiempo. Porque si se hace todo el cambio, si tú quieres hacer el cambio desde la urgencia,
o desde la carencia, o sea, necesito, bueno, ahora como hemos hablado de la pareja o del dinero, ¿vale? Si lo haces desde la carencia, nunca vas a poder proyectar abundancia. Y si tú haces desde la urgencia conseguir una pareja, lo que vas a conseguir es o parejas desesperadas o personas que te rechacen y entras en el bucle del abandono. Porque claro, esa misma desesperación se acaba proyectando. Entonces, esas dos características son las que no tenemos que tener para poder conseguir llegar al pasado. Porque además estas dos son las que normalmente hacen que te estampes de cara con la realidad cuando no sale. Entonces te sientes súper frustrado. Aquí un poco la metáfora sería, el Doctor Brown sería como el sistema, es el que entiende el sistema, sería como el método Arrebol. El DeLorean, que es el vehículo, sería el programa del puzzle. Y tú eres Marty McFly, o Marty McFly, como lo quieras decir. El inconsciente es la línea temporal por la que ellos viajan. Está todo atado aquí, ¿eh? Y yo sería un poco el productor ejecutivo que está por detrás haciendo todo un poco el Steven Spielberg de la historia, para que te salga bien. Yo no soy salvadora de nadie, ¿eh? Yo me salvo a mí, pero entendí un sistema y lo quiero compartir siempre. Yo soy quien conoce el mecanismo porque, entre otras cosas, he creado una mezcla que sé que funciona. Y te enseño cómo tú puedes salvarte tú. Yo te enseño cómo lo vas a hacer. Todas esas técnicas que necesitas para llegar allí. Exactamente. A ver, a ver si hay preguntas antes de seguir. Yo voy haciendo así un poquito porque os voy viendo las caras. Pero si yo sano y mi familia no, tendría conflictos, ¿no? Bueno, yo hay una cosa que me gusta mucho explicar, gracias por la pregunta. O sea, ellos pueden no sanar, ¿eh? Está bien, pero probablemente lo hagan por equilibrio, porque a la que tú irrumpes y cambias el sistema, normalmente todas las piezas se acaban moviendo, más tarde o más temprano, ¿vale? Puede que haya demasiada resistencia, a lo mejor ni siquiera lo puedes llegar a ver, pero normalmente tendría que cambiar el sistema completo, porque tú sostenías una parte, es como si fuese las pirámides esas de cartas, a la que sale una carta, que eres tú, todas las demás se caen, ¿vale? Entonces, sí y no, tú no buscas que ellos cambien, pero es una consecuencia que pasa en el tiempo, al final acaba cambiando, pero es una consecuencia, ¿eh? No es que es nuestro objetivo. Comodidad, correcto. Es más cómodo lo conocido, exactamente. Por eso aguantamos abusos. Exacto. Somos capaces de aguantar abusos. Yo había archivado, bloqueé el pasado como mecanismo de defensa. Esto le pasa a muchísimas personas. A muchísimas personas. Y de hecho, las personas cuando llegan a terapia me dicen, no recuerdo nada, digo, no te preocupes, que el no recordar nada ya es una de las informaciones más valiosas que tengo. Ah, ¿en serio? ¿Pero no necesitas que yo recuerde? No. Sí, que no recuerdes ya es la información que necesito. No, pero si mi infancia fue perfecta, pero no recuerdas nada. Un poco incongruente, ¿no? Y ahí empezamos a usar técnicas para sacar información. El inconsciente busca sobrevivir. Exacto. Dejar de red. Después te contaremos. Ok, perfecto. A veces no soltamos el pasado, claro, por eso tenemos que viajar en el tiempo para aprender a soltarlo. No es, o sea, no lo queremos soltar, por eso que he explicado, pero se puede soltar con las técnicas correctas y además se hace mucho más suave, no se hace como una montaña rusa hacia arriba, ¿vale? Yo no sé bueno, seguramente aquí muchos ya tienen momentos identificados, ¿eh? En su historia. O sea, que digan, esto probablemente sea una de las cosas que me marcó. Pues esos serían los primeros sitios que vamos. Digo las personas que recuerdan, las que no recuerdan, pues evidentemente no. Es claro, estas personas hay que usar otras técnicas, ¿vale? Así pues que lo que ahora nos toca hacer es actualizar esta base de datos que traemos, ¿vale? Y ojo, aquí voy a decir una cosa muy importante y es que no todo el mundo necesita el mismo tipo de intervención. Algunas personas necesitan un tipo de trabajo individual,
Otras personas necesitan un trabajo más en comunidad, otras personas necesitan híbrido, otras personas encajan mejor en grupos, ¿vale? En general, todas las personas necesitamos, me incluyo, acompañamiento, pero no todo el mundo igual. Por eso hay que dar siempre muchas opciones, ¿vale? Cuando tienes identificada esa parte de ti, o esa parte de tu historia, mejor dicho, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Imagínate que en tu historia, que viajes desde el presente y entres y te acuerdes de un momento de abandono, por ejemplo, ¿eh? Me recordé de cuando yo, pues mi padre, mi madre, o que sea, pasó esto, ¿vale? Imagínate que ese es el recuerdo que tienes, ¿vale? Lo que puedes hacer, entre otras miles de cosas que se hacen a través del acompañamiento, ¿vale? Pero como para que entiendas cómo funciona, es ir hacia atrás, entrar en esa escena, así como hizo Marty McFly en la película, irrumpas y te dejes un recurso a tu yo del pasado, como si tú vinieras del futuro. Hola, soy tu yo del futuro. Y el niño o la niña pues, alucinando, ¿no? Entonces, ¿qué puedo darle yo a mi yo del pasado? ¿Qué le puedo dar que le pueda servir? Pues bueno, si por ejemplo tuvo la herida de abandono, pues, por ejemplo, le diría, soy tuyo del futuro, nunca más voy a dejarte sola o solo. Así que nunca más te voy a abandonar usando las palabras. Y a partir de ese momento te empiezas a priorizar, sin esperar que otro venga a hacerlo. Esto es un ejemplo, ¿eh? Entonces se trabaja mucho más profundo, pero es para que se entienda cómo funciona el viajar en el tiempo. Y así poco a poco se va integrando. No se hace en un día, ¿eh? Se hace con un trabajo, un goteo constante. Aparte, esto está súper demostrado por la neurociencia además. O sea, cuando tú integras una cosa en un día, está bien, pero eso hay que sostenerlo en el tiempo. El mismo ejemplo del gimnasio, de cualquier cosa, de cualquier entrenamiento que hagas. El inconsciente se entrena también, ¿vale? Así que esta actualización, ¿vale? Es la que nosotros vamos a entender. Y depende si la persona pues quiere actualizarlo, depende de en qué formato, ¿vale? Por eso yo os invito, ¿vale? A que deis un siguiente paso más allá, porque si estáis aquí es porque hay algo en la historia que rechina, que no acaba, ¿sabes? Y os invito a dar un siguiente paso, que no es comprar nada, ¿eh? No os preocupéis. Es evaluar para actualizar esa base de datos qué formato sería el adecuado que se ajuste más al caso particular de cada uno. O sea, no es eh, voy a hacerlo y punto, compulsivamente. No, es entender qué es lo mejor para ti, qué tipo de acompañamiento es el que más te conviene a ti, cómo resuenas tú, tomando en cuenta que el método sería, el método de Revolt sería usado en todas las formas. Lo que pasa es que uno sería a través de un tipo de terapia, otro sería a través del DeLorean, y es viajando al pasado, otros serían haciendo diferentes cosas, ¿vale? Pero cada uno, pues por supuesto, tiene su proceso y cada uno tiene como una estructura mental que se ha de partir de esa base. Yo siempre digo que todas las personas tienen una puerta de entrada al inconsciente, que probablemente es un dolor o algo que les pasa, un punto de inflexión, un colapso, un quiebre, un duelo, una separación, una ruina económica, o sea, miles de cosas, ¿vale? Que son los puntos de una enfermedad. ¿Vale? A mí me pasó, por ejemplo. Mi puerta de entrada a la terapia profunda, no a las terapias más tradicionales, que ya las hacía siempre, pero lo que me hizo indagar mucho más adentro del inconsciente fue un síntoma, una enfermedad, pues. Y eso es lo que me hizo descubrir cosas que yo ni siquiera estaba buscando. Para bien, porque luego se acabó reorganizando otras cosas que yo ni siquiera estaba tocando. De alguna forma cuántica sí las estaba tocando, porque al final todo está conectado, ¿vale? Así que si me permití, a ver si hay alguna pregunta. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Yo creo que necesito terapia. Sí.
Claro, a que te ayuden a averiguar cuál es el claro, por supuesto. Yo creo que todos en algún punto de nuestra vida, y me incluyo, y repito, me incluyo, yo soy consumidora de terapias también cuando lo necesito y he probado muchísimas técnicas y eso también me ha ayudado a mí a entender mejor cómo incluso acompañar a las personas, ¿vale? Que es con lo que me siento cómoda, con lo que no me siento cómoda, qué es lo que funciona, qué es lo que para mí no funciona, porque luego para otras personas puede funcionar, ¿eh? Y esto sí que es cierto que cuando yo entré en las terapias mucho más profundas del inconsciente, que fue más o menos cuando os he contado que empecé, y sigo, ¿eh? Porque el inconsciente es infinitamente profundo. Es como el agujero negro, ¿no? Yo me di cuenta de que habían muchísimas cosas que estaba yo tapando, evadiendo, por no sufrir, ¿no? Y al final el no sufrir me hacía sufrir, era como como una rueda del hámster, ¿vale? Pues nada, os cuento un poquito entonces una de las partecitas, que no es la terapia 1 a 1, porque la 1 a 1 ya la conocéis para arriba y para abajo, ¿vale? Y os voy a contar un poquito lo que estamos haciendo en el puzzle, que ya está abierto, pero se puede entrar en cualquier momento, ¿vale? Porque el puzzle, recordemos que es el DeLorean, que está basado en el método, ¿vale? Es un proceso estructurado y de intervención emocional donde se trabajan muchas cosas. Y os voy a decir una cosa muy importante. Las personas que han entrado, muchas de ellas, no sabían a dónde iban. La mayoría, yo diría que pocas sabían dónde se estaban metiendo. Incluso personas que habían hecho otros programas pensaban que era igual. Y es totalmente diferente. La primera clase que tuvimos, la gente estaba, las cabezas estaban así, como los cerebros estaban como, wow, recolocando. Y es normal porque son muchas cosas que no tomamos en cuenta y que nos han condicionado nuestra vida entera y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Por eso el acompañamiento progresivo es importante. Y sobre todo ese que es agoteo, ¿vale? Que no te abandona, que no está dejándote sola en el proceso o solo en el proceso. Repito, no siempre necesitamos la terapia uno a uno, a veces necesitamos es ese tipo de sostén, es otro tipo de sostén, es diferente que el uno a uno. Hay una mentoría mensual en directo conmigo, por cierto, todo es conmigo, ¿vale? Intervención por piezas en chat privado, actos simbólicos guiados por mí, integración progresiva individual, ¿eh? Porque no es una terapia grupal, que siempre me lo preguntan. Es acompañamiento en el proceso real y uno a uno. Y hay una comunidad privada que, por cierto, esto es un tesoro. Ahora os explicaré una cosa de la comunidad privada que parece que no lo lleguemos a entender, pero está comprobado por la neurociencia que cuando un grupo está avanzando, los cerebros de alguna forma se sincronizan y se evoluciona como en grupo. Y esto no lo digo yo, lo dice la neurociencia. También lo puedes googlear luego. Em, y el acceso, por supuesto, a sesiones individuales si fuese tu caso, ¿eh? O sea, por eso yo no digo que es para todo el mundo, no es para todo el mundo, ¿vale? Esto es muy importante. O hay personas que tienen que hacer un híbrido, ¿vale? Hay muchas personas que tienen que hacer un híbrido. Cosas que me han llegado a preguntar, eso que os he dicho. ¿Es terapia de grupo? No, no es una terapia de grupo. Para nada. Es que no tiene nada que ver con una terapia de grupo. Yo no hago terapias de grupo, ¿vale? Sería el complemento perfecto si quieres hacer terapia. Puedes hacer el híbrido y luego pasar a mantenimiento, que sería esto, porque yo lo que hago es como en dos fases la terapia. Pero para poder intervenir en el pasado, tenemos que usar el método para poder llevar hacia atrás. Porque de eso basa, esa es la base. A través de la autohipnosis, a través de la programación no lingüística, de la terapia transgeneracional y todo entendiendo el funcionamiento de la mente, empoderando a la persona para que pueda hacerlo después, en un futuro, de una manera autónoma, no dependiendo de nadie. Porque nosotros estamos en horizontal, aquí no hay nadie arriba, o sea, no estoy yo por encima, estamos todos en el aprendizaje. Yo hago todos los ejercicios que hace la gente, porque también me sirven a mí, ¿vale? A ver, aquí hay una pregunta más. Espera. Puede que sí, pero no debe ser todo con la misma condición porque es muy complicado tener diferentes diagnósticos. Y pues yo creo que necesito terapia. Ah, vale, era la continuación, ¿no? Supongo. Algo bien curioso, ¿cuántas personas salen de inmediato sin querer están diciéndote que no me merezco? Estoy equivocada.
Probablemente, no me he dado cuenta, ¿eh? Pero sí, seguramente, seguramente. Es no merezco, exacto. O sea, pensar que, bueno, es curioso, ¿no? Pero pensar que escamas, no, lo que voy a dar es una sorpresa porque encima no tiene coste, pero los que se queden hasta el final, ¿vale? No, no estoy vendiendo nada, pero sí es cierto, muchas personas, pero es también un poco el beneficio oculto que hemos hablado. Pero bueno, os quiero explicar porque la puerta de entrada para esa evaluación, ¿vale? Es uno de los regalos que tengo, ¿vale? Preparados. El otro os lo digo al final, ¿vale? Entonces, hay un paso que asegura que es para ti o no. Y se ha de hacer antes de entrar. O sea que no hay botón de compra. No existe. No, no lo voy a dar. Porque no es así. Tenemos una comunidad muy bonita y tenemos que proteger también ese espacio de sostén, ¿vale? Porque no es un sitio donde nos vamos a exponer, es un sitio donde nos vamos a sostener. Y las personas que quieren, además, complementarlo con el privado, pues también se puede hacer, ¿vale? Y es una sesión de claridad, ¿vale? Y yo tengo, como yo no puedo atender a todo el mundo, tengo dos personas que son las que van a estar haciendo esta sesión de claridad, ¿vale? Pero quiero decir algo, son mis dos manos derechas, ¿vale? Tienen toda la información para hacer esta evaluación. Saben exactamente lo que tienen que preguntar. Están entrenadas personalmente por mí, ¿vale? Conocen el método, la estructura, los criterios de entrada. No son administrativos, ¿eh? Son parte del proceso. Y ellos, pues, Melody y Ari van a evaluar contigo. Si es tu momento o necesitas más bien terapia. O si necesitas el formato híbrido, también puede ser, ¿vale? También si ahora mejor que no, pero vaya que es un regalazo que te puedes ahora decir, bueno, a lo mejor es mi momento, pues lo pruebo, no vas a perder nada. De todas formas, una cosa muy importante es que yo reviso todo, absolutamente todo, superviso cada caso igualmente, aunque habléis con ellos y estén entrenados, ¿vale? Yo superviso absolutamente todo. ¿Vale? Esto no es, por cierto, una llamada informativa. No, no, es un punto de inflexión en la que tú vas a entender si esto te funciona, ¿vale? Porque es muy profundo. Es un programa que no es para todo el mundo, no es para cualquiera. Tiene que haber cierto nivel de conciencia y una de las bases del filtro es ese, saber en qué punto de conciencia está la persona. Porque si no, tiene que irse a terapia uno a uno directo. O nada, claro, la persona que no quiera, pues o sea, personas que simplemente pues no están preparadas para o sea, para intervenir esa raíz y son personas que pues no quieren ahora y está bien, hay que respetarlo también. Por eso también habrá muchos que se habrán ido, ¿no? Está bien, no es su momento y es correcto además. No, nadie, todo el mundo tiene como su momento de despertar, ¿no? Y eso es también muy bonito. Eso también es cuántico, ¿vale? Así que os voy a poner aquí. Si, si tú sientes que esto resuena contigo, yo te voy a esperar dentro, pero de todas formas, em, escribe a este WhatsApp o escanea este código, ¿vale? Y empieza a encontrar piezas como loco y como loca, ¿vale? No pierdes nada, llama, reserva, o antes de reservar, llama y pregunta también. Oye, ¿de qué trata esta llamada? No tiene coste, ¿vale? Está hecha para que tú puedas preguntar todo lo que necesites sobre el método, sobre la terapia, y si por cualquier cosa no te queda demasiado claro, ellos me lo harán saber y yo te haré saber, llegar la respuesta, porque yo estoy supervisando todo, todo, todo. Para las personas que me decían al principio que habían probado tantas terapias, no necesitas estarlo intentando otra vez, no, no. Siempre desde las mismas, el misma presente, en el síntoma, no, no necesitas. Eso solo trae gente frustrada. Necesitas es intervenir en donde tienes que hacerlo. Y es mucho más sencillo de lo que piensas con un método adecuado. Esto es así, ¿vale? De hecho, necesitas como volver al punto donde se configuró ese sistema. Y entonces ahí, pues ya, el problema no es que tú no seas fuerte o que tú no puedes. Eso no es el problema. El problema es que no sabes cómo hacerlo, pero tienes todo. De hecho, el poder
el DeLorean, el poder de viajar en el tiempo, tú lo tienes, no sabes cómo usarlo. Esto es como aprender a usar tu propio poder, que ya tú tienes. O sea, no hay nadie que te vaya a poder ni dar ni quitar eso, es tuyo. ¿Cómo me inscribo? Pues escanea, que supongo que fue antes de poner. Los que hemos estado en la masterclass, ¿podemos oírla de nuevo? Sí, Daniel. Pero es que os voy a dar una sorpresa final a los que habéis asistido, ¿eh? O sea, yo voy leyendo preguntas para ir actualizándome, pero me podéis preguntar y yo luego al final vuelvo a mirar si hay alguna otra pregunta. Pero sobre todo es muy importante que no agendes si quieres que todo siga igual, ¿vale? O si estás cómodo en ese patrón donde estás, no, no agendes, ¿vale? O si quieres intentar solo hasta que haya agotamiento. Pero en cambio, sí debes agendar si crees que esto podría resonar contigo para aprender a hacerlo, porque además, al tener ese formato que es un poco híbrido, te ayuda a tener esa terapia de acompañamiento individual y además, pues, entender cosas con clases, con mucha información, diapositivas, películas, etcétera, que nos ayuda a profundizar mucho más dentro de lo que es, y experimentos, cosas que nos ayuda a intervenir dentro de la psique. De todas formas, si no agendas, nunca lo sabrás. Siempre te quedará la duda si era para ti o no. ¿Vale? Entonces, sí, a ver, no, ok. Desde toda la experiencia que yo he ido almacenando con el tiempo, los cambios profundos y contundentes se empiezan a ver a los 3 meses más o menos. Y ese es el tiempo que se empiezan a ver, no que se mantengan, se mantienen en el tiempo, ¿eh? Pero sí que es cierto que yo, incluso menos de 3 meses, cambios importantes. Lo complicado no está en el cambio, está de verdad en el sostén en el tiempo. Eso sí que es complicado, ¿vale? A ver, no sé si alguien quiere preguntarme algo particular, aunque Ari, Melody están totalmente entrenados para contestaros todo. Y si llegasen a tener alguna duda, me lo preguntarán y os contestarán a todo lo que queráis, ¿vale? Es súper importante que entendáis que son de mi plena confianza, porque yo sé que a veces contar cosas personales a personas que no conozco, pero yo os garantizo que son personas a las que les podéis contar todo lo que traéis para ver si el programa es para vosotros o no. No he elegido a cualquier persona, ¿vale? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo podemos agendar? Mira, en este código va a estar Ari atendiéndote, ¿vale? Y va a pasar los calendarios para agendar, pues. Te va a hacer unas 3 preguntas solamente para agendar, ¿vale? Para tener tus datos, etcétera. Y luego ya será elegir el día. Simplemente, solamente tienes que escribir y pedir esta información. En este código, ¿vale? De todas formas, si queréis, bueno, luego lo puedo pasar, si estáis en el VIP, lo puedo pasar por allí, ¿vale? Pero sí es súper importante que escribáis para poder tener la agenda antes y poder tener el sitio que más os convenga. No, la evaluación no tiene coste, no tiene coste. Esa es una de las grandes sorpresas, que no tiene coste. O sea, lo puede hacer todo el mundo. Ese es uno de los regalazos de la máster. O sea que puedes hacerlo perfectamente. Es simplemente escribir y agendar. Son 2 pasos. Y además, 2 pasos que parecen tontos, pero son el primer paso ya para salir de ese bucle. Súper, súper, súper importante que lo hagas. Vale, perfecto, Ángel. Entonces, escribe y te llegará. Te llegará el mensaje. ¿Vale? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más por aquí? Me gustaría. Sí, claro, Aura. Aura y Ángel. Ya mandé mensajito, Gustavo, muy bien. ¿Cómo podemos agendar? Marian, perfecto, Daniel.
Todas las personas, si no, o sea, que pongan por aquí en el, mira, os voy a pegar aquí en el chat el link. Al igual ya los que habéis escrito, vale, pero os voy a pegar aquí, vamos a ver un segundo. A ver, aquí. Voy a pegar el link del WhatsApp aquí, ¿vale? Así, en un solo clic ya lo tenéis. O lo copiáis y lo guardáis, ¿vale? Aunque yo lo haría ahora porque las plazas se van a ir ocupando. Entonces ya reservas y listo. Ya te quedará más. Pero ahí está, ¿vale? Un poco en resumen de todo lo que hemos visto, ¿vale? A través de la cuántica y de la relatividad, sabemos que podemos cambiar nuestra vida, convertir ese sueño que tenía en materia, ¿vale? O ese deseo, o esa o nunca llego a, como me habéis dicho, la pareja, o al trabajo que sueño, a la condición que necesito, etcétera. ¿Sabes? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Así que no sé si alguien quiere escribir algo, decirme algo. Ya mandé mensaje, perfecto, gracias. El WhatsApp es el mismo, que ya estamos. No, 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 es otro. O sea, seguramente está en el grupo, ¿vale? Porque es el WhatsApp que utiliza el equipo, ¿vale? Es del mismo, del método, pues es del WhatsApp del método Arrebol. Pero no es el otro es el mío. Pero quien va a hacer la agenda es el equipo, ¿vale? Yo no, es imposible que yo pueda contestar a todos. Paz, gracias a ti, a todos, ¿eh? A todos en general, a todos, a todos. Muchas gracias por tomarse este viaje en el tiempo y poder regalarse este mini momento que yo sé que con la vorágine del día a día todos vamos saturados. Yo sé que aquí hay personas, porque lo sé, porque veo caritas conocidas, ¿vale? Hay personas que han salido del trabajo, me han puesto, entre iban en el bus y volvían, o sea, lo sé y sé que es algo que tengo que valorar muchísimo porque os lo habéis tomado muy en serio y son las personas que estaban aquí ahora, pues van a recibir este regalo. Además que las personas que agenden ahora, encima van a tener un precio especial, que es lo que quería esperar para el final. Bastante descuento, no lo voy a decir aquí, os lo van a decir ellos, ¿vale? Pero es bastante, ¿eh? Es mucho, 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 mucho descuento, ¿vale? Entonces es un... Aunque agendes, imagínate que hay para dentro de 4 o 5 días, tú si agendas en estas 48 horas, ¿vale? Y depende del día que te cuadre, claro, pero se te mantendrá el precio, ¿vale? Así que es un regalazo que te quiero dar. Gracias por tu tiempo. No, a vosotros, por favor, gracias. Ay, muy buena pregunta, Gustavo. No, no importa si eres mexicano, ni importa si eres mexicano, ni argentino, ni venezolano, yo soy venezolana además, ni español, ni italiano, o sea, da igual, si hablas, claro, tienes que hablar el mismo lenguaje, hay corazones, claro, Power, Power, Suramérica Power, o sea, y España también, ¿eh? Todo, todo. O sea, me encanta que, además, una de las cosas más bonitas del programa es eso, que conocemos gente de todas partes. En la terapia tenemos personas hasta de Australia, de lugares recónditos del mundo, y además de países, un montón, pero luego de ciudades que yo ni sabía que existían, de países. O sea, cuando me lo explican, digo, wow, ¿y dónde está? Y lo busco en el mapa, digo, mira. O sea, que sí, puede ser de cualquier parte. La mayoría de veces, para el tema de los horarios, lo que hacemos es que coincida que todos estemos en un horario diurno, ¿vale? O sea, que no sea de madrugada en ningún sitio, para poder hacer cosas. Pero como también tiene un acompañamiento individual, no importa, casi nunca. No es un curso grabado, ojo, tampoco, ¿eh? Que me lo han preguntado alguna vez. Ángel, gracias. No sé si alguno ya ha podido hacerlo. Bueno, si no hay más preguntas, yo dejo esto aquí un ratito por si acaso alguien se anima a terminar de hacerlo, pero en pocas palabras, si hemos entendido cómo funciona la mente y cómo ese viajar al pasado es el que nos va a ayudar, es el que nos va a dar la clave para poder intervenir en mi yo del pasado,
En mi historia, incluso antes de nacer, puedo intervenir como le pasó a Mark McFly y entender mi historia desde otro punto y no identificarme con ese dolor ya nunca más, con las técnicas adecuadas. Entonces, mi futuro, mi destino, entre comillas, va a cambiar. Seguro, seguro. Yo tengo casos de personas que es que no tenían ni trabajo y hoy tienen empresas o pareja, por ejemplo, también. Ahora tienen familias. No es que se te resista, no es que tengas karma, no es que tienes que, no, es que no estás dando con el método adecuado. Y también para los conflictos, ¿eh? Porque hemos hablado como un poco de conseguir, ¿no? Es también para mantener todo eso, los conflictos del día a día, ¿no? Ya envía, perfecto, has enviado mensaje, qué bien, que se anime mucha gente, que se anime mucha gente, porque además sé que mucha gente no se pudo conectar, así que a lo mejor pues ha terminado haciendo el replay, porque me lo habéis escrito mucho, así que a la persona que me ha preguntado si lo iba a dejar grabado para los que han venido, yo creo que al final sí, porque es muchísima gente la que a este horario está trabajando, por el, por el, por el cambio de horario también, porque aquí en España la mayoría sí estamos saliendo del trabajo por la hora, pero claro, si te toca en Sudamérica estás en plena jornada de trabajo y es una movida también, ya lo sé. Pero bueno, lo importante es que los que os habéis conectado ahora, lo has visto ahora y además podéis sacar cita antes. Eso es lo mejor, ¿vale? O sea, tenéis ese privilegio. Agarráis sitio antes de que nadie lo vaya a hacer, ¿vale? Pues familia, no sé si tenéis alguna duda. Aquí en Perú, la 1:37, claro, por eso estáis en plena jornada. Nosotros aquí ya estamos bajando el ritmo. Son las 7:37 de la tarde. Estamos ya bajando, pum, 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 pum. Oye, qué alegría veros por aquí, porque siempre en el perfil, y a mí me gusta como conectar con la gente así en los directos, por el chat. Me gusta mucho veros, ¿vale? Así que, bueno, yo voy a cerrar la clase, la voy a dar por... Ay, Mari, gracias, guapa. Mari está en el puzzle. 2:40 en China. Nos vamos a dormir. Oh, entonces lo que he dicho de que siempre el horario diurno depende. En China no, pues. Pero madre mía, estás en China. O sea, ¿dónde llega el poder de las redes? Madre mía, China, Australia. Yo amo cuando me dices estas cosas. O sea, amo, porque digo, pero ¿cómo se conectan de tantos sitios? Gracias, no tengo otra cosa que decir. Gracias, que es una de las palabras más lindas que hay. En Argentina, las 15:38. Ah, de vacaciones estás. Bueno, pero es igual, estás en China. Muy bien. Oye, gracias a todos. Argentina, también otro destino que tengo pendiente, China, así que me los apunto. Lo voy a convertir en materia, ya verás, ¿vale? Pues nada, familia hermosa, os mando un abrazo muy fuerte, gracias por conectaros. Si necesitáis cualquier cosa, estáis en el VIP, pues me escribís, yo os paso el contacto del equipo, ¿vale? Para que os atiendan como están entrenados, con toda la sabiduría y toda la lógica que tiene entrar o no entrar, ¿vale? Porque hay que saber si es para ti o no. Es lo primero. Siempre si no te quedará la duda, ¿era para mí o no? ¿Vale? Así que familia hermosa, feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz madrugada también. Mua, 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 mua. Besos. Mua, mua, mua. Gracias, ¿eh? Chao.